Después te la subo. Bueno, lo primero que te da es para hacer, o sea, una tabla de frecuencias. Casi seguro lo que te manden a hacer va a ser muy similar, o sea, entonces te pide que saques una tabla de frecuencias. Entonces nos da ahí como una cantidad de personas que eligieron unos ciertos colores. Entonces le vamos a poner, bueno, está el negro, azul, amarillo. Sí, rojo. Rojo. No, no. Y lo que nosotros vamos a contar en esto son, vamos a ir sacándole las frecuencias a la cantidad que hay de cada cosa. Entonces, le vamos a poner ahí, o sea, qué cantidad hay de cada uno de ellos, para después con eso ir sacando todas las demás frecuencias. Entonces, te pide, por ejemplo, ¿ves? No tenemos que contar del negro, hay 1, 2, 3, 4. Entonces tengo 4 del negro, del azul tengo 1, 2, 3, 4. 4 azules. Los amarillos tenemos 1, 2, 3, 4 también. Y del rojo 1, 2, 3, 4. A ver si también 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 16. Bien, perfecto. Entonces, esa va a ser la frecuencia con la que se están, o sea, con la que se están haciendo cada uno. De esto tengo que sumar el total, o sea, acá puedo hacer otra línea más para sacar los totales. Entonces, el total de esto van a ser 16. Y ahora vamos a ir sacando las demás cosas de la tabla de frecuencia. A ver. Para que después cuando, con los datos que tenemos, podamos sacar el gráfico de torta. Entonces, esta va a ser los datos, la frecuencia. Esta se llama frecuencia. Y después vamos a sacar la frecuencia relativa. La frecuencia relativa se va a dar haciendo a cada una de las frecuencias, lo vamos a dividir por el total. Entonces vamos a ponerle ahí, dividido el total. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer 4 dividido 12. Entonces, todas las frecuencias nos van a quedar, las frecuencias relativas van a ser igual. Este es 0,33, este va a ser 0,33, estos también, todos, porque en este son todas iguales. Si fueran diferentes, nos irían quedando. El tema es que esto, a ver si estoy sacando bien. Perdón, me dividió, dice dividido 12, no, dividió el total, 16. Hasta que ahí me lo escribió mal. Ahí. Entonces es 4 dividido 16, que nos queda 0,25. En esta, como todas las frecuencias son iguales, todos van a ser iguales, pero si te cambia el número, bueno, van a ir cambiando las frecuencias. Lo importante es que cuando yo sumo toda esta frecuencia relativa, esto me tiene que dar 1. Si me da 1,0 algo, porque a veces por los decimales puede pasar, no pasa nada. El tema es que no me dé 2, 3, o sea, ahí es porque algo hicimos mal. Y ahora vamos a sacar la frecuencia porcentual, que se saca multiplicando esta frecuencia relativa en la porcentual, se hace la frecuencia relativa por 100. Entonces, si multiplico el 0,25%, esto es un 25%, este también va a ser un 25%, este es otro 25%, 25%. Y el total de estas me tiene que dar 100%. Y ahora lo que me queda sacar es hacer una más. Siempre tiene que dar 100, ¿no? Siempre tiene que dar 100, la porcentual me tiene que dar 100, sí.
Y la que me queda sacar es la frecuencia absoluta, o sea, la F grande. Esta es como una F minúscula y esta es la F mayúscula. Y lo que se va haciendo es sumando estas, o sea, primero se pone, en esta hay 4. En este se va a sumar a este 4 que tengo la frecuencia del otro. Entonces ya tengo 8. 8 más otro 4 me queda 12. Y 12 más los otros 4, 16. Es que tengo que llegar a lo mismo que el total, que me dio el total acá. Sí. Y ahí tenemos toda la tabla de frecuencias. Ahora, con eso nos va a pedir, en este nos pide que hagamos el gráfico circular. Entonces, bueno, como va a ser un gráfico circular, los porcentajes están bastante bien. Lo que voy a hacer es partirla en 4 y marcar, es el 25% de cada uno. O sea, tengo 25%, vamos a ponerlo en los negros, vamos a pintarlo de negro. ¿Siempre se va a partir en 4 o puede haber más colores y ahí se va a dividir en más? No, si hay más colores hay que partirlo en más. Eso podemos sacarle, por ejemplo, si te pide un gráfico de torta, a veces sí es difícil poner y sacar el gráfico, lo que uno hace es buscar el ángulo. O sea, saco como el ángulo, ponele, el 100% serían, o sea, el total, todo de todo el grafiquito de torta, serían 360 grados, o sea, todo el círculo. Si yo ponele en este, tengo que marcar el 25%, saco el ángulo, entonces hago 360 por 25 dividido 100. Y me da que tiene que ser, en este caso, un ángulo de 90 grados. Entonces, cuando vos tenés el círculo, lo que vas a hacer es apoyar, tenés el transportador acá, y vas a medir este ángulo. Bueno, en este nos dio 90, entonces, bueno, 90 sería acá. Entonces ya sé que ahí tengo que trazar la otra línea justo recta. Pero si ponele que no sé, me hubiesen dicho, ponele, hubiese dicho que 100 es 360, y ponele que tenía vamos a poner, a ver, uno que me quede, el 8,3%, ponele. Entonces, esto me da un ángulo de 30. Entonces lo que vas a hacer es apoyar el transportador acá, así, y vas a medir, lo apoyás acá porque ya ya lo tenías, el de 90, entonces apoyás el transportador acá y medís de acá 30, ponele que sea ahí. Entonces ahí vas y trazás la otra línea. Y de ahí vemos, o sea, a ver qué otro ángulo tenés que marcar. Porque eran los 4 iguales y los 4 eran así como de 25%. Entonces son 4 ángulos de 90, entonces partían 4 y ya con eso ya lo teníamos. Pero sí, puede cambiarte eso. Capaz se va a repetir algún ejercicio de estos, de los que me va a tomar. Sí, sí, puede ser que te los repita. Puede ser que te dé alguno también así, que no sea tan difícil, que no tengas que sacar algún ángulo muy complicado. Pero bueno, si te da uno igual a estos, o sea, bueno, ya sabes cómo sacarlos. En bueno, como eran los 4 iguales, ya ahí no quedaba otra. Ese sería todo lo del 1. Vamos a ver qué pasaba en el 2. El 2 también, ves, te da un grafiquito de torta y te dice que esto muestra las carreras elegidas por un grupo de alumnos en la universidad. Entonces me dicen, me da un gráfico de torta ahí. Ay. Bueno, nos pone, esta lo hace todo rayitas. Bueno, esta los hace así. Esta
son así en rayas no oblicuas y esta con circulitos. Entonces me dice, de las que son en rayas así, esta hay 280 personas. Después, de los que son circulitos, me dice que hay 80 personas. Del que son las rayitas pero en cruzada, 300. Y del último, de este que eran las cienolitas, no se sabe. A ver. Por ejemplo, de alumnos en la universidad. ¿Qué porcentaje presentan los alumnos? ¿Cuántos alumnos hay en total? 280%. A ver, pues no nos dio ni el ángulo ni el porcentaje. A ver si hay algún dato metido ahí. ¿Cuántos alumnos eligieron la administración de empresa? ¿Qué porcentaje presentan los alumnos de abogacía? ¿Cuántos alumnos hay en total? Algo les falta darte a este. No, si en el otro no lo continúa, no. Algo te tiene que dar acá, porque nos dio solamente en personas y esto le está faltando, o que nos dé un ángulo, o que nos dé un porcentaje de algo. Porque, o sea, yo no puedo sumar, ¿ves? El total de personas son las 280 más 80 más 300. Son 660 más estas que me faltan. O sea, tengo 660 más ese valor que me falta. Después con los ángulos o con lo demás tampoco. Salvo que... Sí, pero tampoco... Sí, salvo que... Y sean 80 también, algo de eso, ¿no? Claro, que sea igual al otro, que sea 80 igual que el otro, sí. Salvo que a este lo tomemos como que es 80, que estos dos sean iguales. Igual, estos dos también, viste, parecían iguales y no son iguales, o sea, uno mide 280 y el otro 300, como parecido, sí, salvo que estos sean iguales. Si son iguales, ahí sí. Entonces ahí sabemos que eso vale 80, entonces todo este total de personas son 740 personas. Y ahí sí puedo sacar todo lo demás. O sea, teniendo 740 personas, entonces me dice, ¿cuántos alumnos eligieron administración de empresas? Entonces, administración de empresas era ese valor que me faltaba, eran las 80 personas. Después me dice, ¿qué porcentaje presentan los alumnos de abogacía? Entonces, los alumnos de abogacía eran los de los 300. Entonces, yo para sacar el porcentaje, es decir, que 740, que es el total, sería el 100%. Entonces, las 300 personas, ¿cuánto va a ser? Entonces, hacemos 300 por 100 dividido 740. Y me da 40,54%. Y bueno, y en el C me preguntaban cuántos alumnos hay en total, que en el C serían esto que sacamos de las 740 alumnos. A ver. Entonces, o nos falta este dato o son iguales. Sí, eso también. Claro. Bien. Pero deja la confusión, si te lo llega a dar te puede ser una trampa ahí. Sí, por las dudas eso vas a tener que, o te lo va a dar bien claro, o si tenemos dudas, igual te van a dar para que puedas preguntar, porque por ahí te dan el examen y te dan o unos días como para ir haciéndolo, o a veces abren un Zoom o tienen un número de WhatsApp como para que vos puedas ir preguntando esas cosas. Entonces decirle, mira, a ver, esto es igual, o esas cosas te va a tener que responder, no pasa nada. Bien. Bueno. Vamos a arrancar por el... ¿Quién te toma, Marilina? Sí. Está bien. Bueno, vamos a arrancar por el 4 antes de que empezar por el de la recta de la ecuación vectorial. Vamos a empezar primero por el 4. En el 4 te arma series. Hay dos tipos de series. Hay unas series que se llaman aritméticas
y unas series que se llaman geométricas. Estas, la diferencia entre una y otra es que o sea, hay unas que van a ser o una suma o una resta de números, entonces, por ejemplo, en esta, la aritmética son o suma o resta de números. Entonces yo tengo, por ejemplo, 2, 5, 8, 11, les va sumando, puede sumar o puede restar, en este caso te estoy sumando 3, y de acá a acá también se suma 3, y de acá a acá se suma 3. Y después tenemos estas, las geométricas, que lo que va a ocurrir es, en general es una multiplicación entre números. Entonces yo tengo, por ejemplo, 2, 6, 18, está en este caso multiplicando por 3. 2 por 3, 6 por 3, entonces va haciendo la multiplicación de cada una de ellas. Entonces, lo que nosotros vamos a tener es, en estas, o sea, como son una serie de números, yo puedo, o sea, tratar de buscar a ver quién es un cierto número en algún lado, o sea, decir, bueno, si yo me dan esta serie, la 2, 5, 8, 11, este sería el término 1, este es el término 2, el término 3, el término 4, pero si yo quiero averiguar, por ejemplo, el término 6, tengo que ir sumando de a 3 y a 3. Entonces lo que se hace es armar como un término general para poder sacar, o sea, el término que yo quiera. Entonces, el término general de estas que son las aritméticas, vamos a empezar por estas. Va a ser, para sacar cualquiera de las sucesiones, voy a poner el primer término más la diferencia por n menos 1. Entonces, esto quiere decir que si yo quiero averiguar el término 6, para averiguar ese término 6, lo que voy a hacer es poner el primer término, que era 2, más la diferencia, que es este numerito que yo le estoy sumando, que es 3, por n menos 1. O sea, si yo quiero averiguar el término 6, 6 menos 1 es 5. Entonces, hago 2 más 5 por 3, me queda 17. Que es lo mismo si yo hubiese hecho, por ejemplo, acá el término 5, a 11 le sumaba 3, me iba a quedar 14, y si a este le sumaba otros 3, iba a quedar 17. Es que con la fórmula es una forma de no hacer esas cuentitas, de no ir buscando esas formas. Quiero ver qué más te pide. Armar las series, clasificar usando los 4 primeras sumas parciales. En este caso, la única geométrica sería la C, ¿no? Sí, ¿O no? tiene pinta que sí. Sí, sí. Y la B también, porque ves que va haciendo 2 menos 2, 2, esa también. Y la A también puede llegar a ser, ¿eh? Porque Todas. Sí. cuando saltan así de negativo a positivo, medio raro, es porque sí, puede llegar a ser geométrica. Bueno, y en esto lo que ella quiere que le pongan es, por ejemplo, si ella te da uno que es, ponele 3, 8, 13. Entonces, la diferencia acá sería 5. Entonces, el término general que quiere que armes es el primer término más la diferencia por n menos 1. Ya con que uno lo arme ahí, ya estaba. O sea, ese sería el término general. Pero a ella le gusta como que hagan las distributivas. Entonces acá, este 5 lo puedo multiplicar acá. Entonces esto lo dejo como AN más, perdón, AN igual 3 más 5 por n menos 5. O sea, 5 por 1 te queda menos 5. Entonces después puedo juntar el 3 con el menos 5. Entonces vamos a poner menos 2 más 5n. Ese ahí sería el término general, así como a ella le gusta como que lo expresen de esa forma. Bien. Y ahora vendrían las otras, las geométricas.
Entonces en una geométrica dijimos que estaba haciendo una multiplicación. Entonces yo, por ejemplo, tengo 3 menos 6, 12. La forma de ver cuál es el número por el que yo estoy multiplicando acá es dividir a dividirlo a este. O sea, menos 6 dividido 3 me da menos 2. Y si yo hago 12 dividido menos 6, también me da menos 2. Entonces, de ahí sé que su término, o sea, el numerito ese por el que estaba multiplicando, va a ser el menos 2. Entonces, ahora vamos a armar el término general. Para armar el término general de este, va a ser el primer término, o sea, A1 por, busco la fórmula por las dudas, porque se usa este para el exponente. No encuentro ninguno. Bueno, es A1 por R a la N menos 1. O sea, voy a ponerlo en un exponente. Entonces, por ejemplo, si yo quiero sacar el término 7, voy a poner el primer término por... Esa R es el número por el que lo estoy multiplicando para llevarlo de uno al otro. Y acá yo quería averiguar el término 7, entonces hago 7 menos 1. Entonces esto sería 3 a la menos 2 a la sexta. Entonces hacemos menos 2 a la sexta por 3, 192. Y lo mismo, ella quiere como que le pongan, o sea, el término general va a ser A1 por R a la N menos 1. Entonces, el primer término es 3, la diferencia era menos 2, y acá le vamos a poner a la N menos 1. Entonces eso yo puedo poner como que es 3 por menos 2 a la N por menos 2 a la menos 1. Entonces esto lo puedo resolver. Entonces hacemos menos 2 a la menos 1, me queda menos 1 medio, entonces esto te quedaría como 3 por menos 1 medio por menos 2 a la n. Entonces 3 por menos 1 medio me quedaría menos 3 medios a la por menos 2 a la menos por menos 2 a la n. Y ahí tengo ese término general. Ahí es lo que más lo puedo achicar. Ahí. Bueno, ves ahí te pide que armes las series, clasifiques usando los 4 primeros sumas parciales. A esto también nos hacen hacer a veces el tema de las sumas de los 4 primeros términos. Entonces, vamos a buscar las fórmulas de eso para las sumas. Tanto de una de la otra se pueden hacer las sumas de los dos términos, o sea, sean geométricas o sean aritméticas. O sea, si yo tengo, por ejemplo, el término 2, vamos a ponerlo 5, 8. Y lo que quiero hacer es sumar los 3 términos para evitar de tener que sumarlo uno, el otro y el otro. Hay una formulita donde con eso yo sumo todos los demás. O sea, me va a dar la suma poniendo por ahí el primer término y el último, o sea, o la cantidad de términos que tiene. Con eso uno puede hacer la suma de los términos. Ahora te doy la fórmula.
Si no, ahora la busco bien por las nuevas porque no te quiero dar cualquier cosa. Bueno, ahora me fijo bien las dos fórmulas y te las escribo. Entonces, ella en el ejercicio, por ejemplo, en el A, ves que te pone que es 2 menos 4, 8. Entonces, yo sospechaba que es una geometría por este tema de que cambia el signo. Si fueran todas de corrido, digo, no, es una aritmética, pero casi seguro acá va a estar saltando de acá a acá, entonces yo puedo hacer menos 4 dividido 2 me da menos 2. Y si al 4, o sea, menos 4 lo multiplico por menos 2, me va a dar 8. Entonces también está multiplicando por el menos 2. Entonces, al ser una geométrica, mi término general va a ser el primer término por la razón a la n menos 1. Entonces, tengo ese término general, va a ser 2 por menos 2 a la n por menos 2 a la menos 1. Entonces, menos 2 a la menos 1 va a ser menos 1 medio por menos 2 a la n. Así que todo esto me va a quedar 2 por menos 1 medio, me va a dar menos 1 por menos 2 a la n. Ese es mi término general que voy a tener. Y después lo que nos quedaría es hacer la suma. Pero voy a hacer el último. Hacelo si querés en un papel y me lo mandás, me sacás una foto. No sé si tenés el WhatsApp ahí. No. O con ¿dónde estás conectado? ¿En el celu o en la compu? Con el celular. Ah, está bien. Bueno, hacelo en un papel y última lo veo por la cámara. Bueno. Pero va a ser el último, a ver si te da. Voy a buscar una calculadora. calculadora. ¿No está el celu? ¿Tiene el cosito? Para... No. ¿Para qué? No sé si tienes. Pero dentro los de Excel. La calculadora que está en el celular. Tiene para poder... Viste que acá es el ejercicio C.
Es 1, después es 3,5. Sí, a la 2. Sí. ¿El ¿Qué? celu tiene para poder hacer ese cálculo? La La calculadora. fracción. Sí. Lo que pasa es que poner el mío tiene las dos calculadoras, tiene la común y cuando lo das vuelta te hace como la científica. Igual tampoco, no sé cómo ponerla en fracción. Yo le pongo, si no hace el segundo, que va a ser más fácil. Bueno. Así no te la complicás con la calculadora. Los dos me dan que es -1. Sí, está bien. Al principio. A ver. Después, viste que, por ejemplo, en el ejercicio que vos hiciste ahí, pusiste 2 por -2 a la Mm, n-1. sí, ¿Ese n-1 va siempre? sí, sí. Ahí vas a poner el 2. O sea, es como el término del que yo quiero buscar menos 1 siempre. Porque yo lo que hice fue que me quedó 2 por -1 a la n-1. No sé si está bien. El tuyo decía, era 2 menos 2, 2. Entonces lo que está haciendo es multiplicarlo por el menos 1. Entonces tu término general va a ser 2 por -1 a la n menos 1. Ahí, Sí, eso es lo que me quedó. perfecto. Y de ahí como que lo puedes como acomodar un poco más. Se puede separar el menos 1 así, a la n y al menos 1. Entonces cuando haces menos 1 a la menos 1 te da menos 1. Entonces después te quedaría 2 por menos 1 a la n por menos 1. Entonces todo esto sería menos 2 por menos 1 a la n. Ya con esto está bien, en realidad, pero ella es media hincha, ¿viste? Que le gusta como que lo hagan a la forma que ella como les enseñó, como ella quiere. Entonces por eso ella hace todo este proceso y te lo deja así. Entonces por las dudas a veces está bueno hacerlo.
Bien, bueno, y ahora si yo tengo que hacer la suma, o sea, de los términos, la suma va a ser, el término final sería, la n final, por la razón menos el término 1 sobre la razón menos 1. Entonces, si yo tengo que sumar todos estos términos, te voy a poner, ¿cuánto es el término final? Nosotros, por ejemplo, en esta que era la que te había dado ella, era 2 menos 2 y 2. O sea, el término final sería este. Entonces tenemos que poner 2 por la razón que era menos 1, menos el primer término que también es 2, sobre la razón que era menos 1, menos 1. Entonces, todo esto me va a quedar 2 por menos 1, o sea, esa suma me va a dar menos 2. Menos 2 sobre menos 2. Menos 2 es menos 4, dividido en menos 2, me va a dar 2. Si yo sumaba los tres términos, que son 2, menos 2 y 2, si sumamos los tres términos, 2 más menos 2 me da 0, más 2, la suma me daba 2. ¿Ves que es lo mismo? Pero esta fórmula sirve para sumar cuando los términos son mucha cantidad. O sea, como tengo o términos muy largos o muchos términos. Bien. Estoy buscando de las aritméticas. A ver, esta. No sé por qué no puedo encontrar como la fórmula rápido. No sé si la tengo en la carpeta de allá. Sí. A ver. Bueno, a ver. La suma en esa que te diera en la geometría y en la aritmética, la suma de los términos, o sea, para saber la suma de los términos se hace el primer término más el término final que yo quiero por la cantidad de términos que estoy sumando dividido 2. Entonces, ponerle que yo quiero sumar, este n son la cantidad de términos que voy a sumar. Entonces, ponerle que si yo tengo 3, 5, 7. Entonces, acá tenemos que poner, vamos a ponerlo del otro lado, 3, 5 y 7. Entonces, para hacer la suma de los términos, tengo que poner el primer término, que es 3, más el último, que es 7, por la cantidad de términos, que son 3 términos, y esto sobre 2. A ver, sí, sobre 2. Bien, sobre 2. Entonces ahí me queda 7 más 3 es 10. 10 por 3 es 30, dividido 2 me da 15. Entonces si yo sumo 3 más 5 más 7, me va a dar 15. Esa es la otra fórmula para las aritméticas. Nati, ¿cómo estás? Escúchame, ¿sabes qué? Bueno, podríamos repetir todo lo que habíamos hecho y me manda ese mensajito la profesora de mañana. Bien.
Bueno, de esto no hay mucho más, o sea, es clasificarlas y después hacer la suma de los términos como te va pidiendo ahí. Y bueno, vamos a arrancar con lo otro, con el que sigue, el punto que sigue, que son los números complejos, que esos sí son. Ahí. Bueno, los números complejos son aquellos que usaban la I, que sirven para, o sea, para aquellos números que yo no puedo representar. Entonces, en general, estos números, por ejemplo, tienen así, tienen una parte que se llama que es real y una parte donde está la I que es la imaginaria. O sea, tienen esto que es la real y esto que es la imaginaria. Estos números, como tienen esas dos partes, como son así, si yo quiero sumar dos números, o sea, quiero hacer suma o resta de estos, lo que tenemos que hacer es sumar siempre la parte real con la real, o sea, tengo que sumar esto con esto, o restarlos, y la parte imaginaria con la parte imaginaria. No puedo cruzar, o sea, no puedo restar lo real de lo imaginario. Entonces, en este caso me va a quedar 2 más menos 1 es 1, y 5 más 6 me queda 11. Y entonces ahí me queda este número imaginario formado por dos partes, por la parte real y por la parte imaginaria, de la suma de esos dos. Siempre esto en la suma y en las restas. Ahora, si yo tengo multiplicación, en la multiplicación sí se multiplican todos por todos. O sea, si yo tengo 3 más 5i por 2 menos 3i, ahí lo que tengo que hacer es multiplicar a todos por todos. Entonces voy a multiplicar el 3 con el 2, el 3 con el menos 3i, el 5i con el 2 y el 5i con el menos 3i. Entonces me va a quedar, cuando hago 3 por 2, me queda 6. Cuando hago 3 por menos 3, me queda menos 9 y esos tienen la i. Cuando hago 5 por 2, me va a quedar 10i. Y cuando hagamos 5 por menos 3, me queda menos 15 y al cuadrado. Estos números imaginarios sirven para sacar aquellas raíces, o sea, o aquellas operaciones donde yo no podía usar negativos. Por ejemplo, si yo quiero hacer la raíz de menos 4, no puedo hacerlo. O sea, sí podía hacer, si hacíamos la raíz de 4, me daba 2. Pero la de menos 4 no se podía resolver. Entonces lo que se hace, este número imaginario, te dice que cuando nosotros tenemos i al cuadrado, eso equivale a menos 1. Entonces, cuando yo quiero resolver una raíz, por ejemplo, como esta que era menos 4, yo sé que menos 4, si yo tenía ese menos 4, es lo mismo que hacer menos 1 por 4. Y para que no aparezca ese menos 1, lo que voy a poner es ese i cuadrado. Entonces, ahí yo sí la voy a poder resolver, porque va a ser la raíz de i cuadrado por la raíz de 4. La raíz de i cuadrado, voy a simplificar la raíz con el cuadrado, y esta la vamos a resolver, que la raíz de 4 es 2. Entonces me termina quedando que esto es 2i. Es una forma de poder resolver aquellas raíces que no se podían resolver antes. Entonces, a todo esto, lo que nos queda de acá es que i cuadrado equivale a menos 1. Entonces ahora cuando nosotros tenemos que resolver estas cuentas, estas multiplicaciones de acá, este 6 va a quedar igual. Estos, como tienen i, los puedo juntar, hacer menos 9 más 10, o sea que esto me va a quedar una i. Y esto que es menos 15 por i cuadrado, el i cuadrado como equivale a menos 1, ahí le vamos a poner menos 1. Entonces esto quedó 6 más 1i, y menos 15 menos 1 me va a quedar más 15. Entonces acá yo puedo juntar el 6 más 15, que va a ser 21, más 1i. Ahí.
Entonces fíjate que ese que era un montón de cosas que yo multipliqué, finalmente termino quedando con un binomio, o sea, con estas dos partes, la parte real, la parte imaginaria. Entonces la i cuadrado se va y demás, o sea, todo eso se va a achicar. Igual me parece que en los que me dio ella eran todos como el anterior, no se multiplicaban en ninguno, creo, ¿no? Sí, porque te dio pa con z, entonces vos vas a tener que empezar a despejar para el otro lado, y ahí es donde te van a empezar a aparecer estas cosas. Sí, te dio como ecuaciones ahí. Bueno, y encima también, aparte de esto, también puede ser que te den con las potencias, que es lo mismo, o sea, si yo tengo 3 más 2i a una potencia, poner al cuadrado, esto es lo mismo que hacer 3 más 2i por 3 más 2i. Entonces ahí como que multiplicamos a todos por todos, o sea, este por este, este por este, este por este y este por este. Entonces si yo tengo 3 por 3, me queda 9, 3 por 2, 6i, 2 por 3, 6i, y 2 por 2, 4 y cuadrado. Entonces estos términos del medio los junto, y esto me queda 4 por menos 1. O sea que me da 9 más 12i menos 4. O sea que esto me queda 5 más 12i. Ahora vamos a ir agarrando esos que te dio ella. Esos que te dio ella tienen una z metida por ahí adentro. Y lo que es como una ecuación, como cuando nosotros, en vez de ponerle x, te pones z. Entonces, lo que va a querer es que tratemos de despejar la z, o sea, que averiguemos quién es z en esas ecuaciones. Entonces, por ejemplo, la primera te dice que es, vamos a hacerla, te dice que es 2i por z más 4 sobre 2 más 7i menos 2i igual 6i. Entonces, como yo tengo que despejar la z, que es esta acá, lo que voy a hacer es tratar de despejar todo para el otro lado, o sea, tratar de ir pasando para el otro lado, y lo que se pueda achicar, achicar. Entonces tenemos 2i por el z más 4 sobre 2 más 7i, y voy a pasar esas menos 2i sumando como más 2i. Como los dos términos estos tienen i, los puedo achicar, o sea, esto me va a quedar 8i. Y ahora voy a pasar este que está dividiendo para allá multiplicando. Y esto me quedó 2i por z más 4. Entonces, acá voy a tener que hacer la distributiva. No son tan largas como las que te ponía yo. Esta al menos. Voy a hacer 8i por 2, me queda 16i. Y 8 por 7 nos queda 56. Y cuadrado. Y ahora voy a pasar estas 2i que están multiplicando, dividiendo a todo esto. Ahí. Entonces tengo que hacer esta división, que eso ahí lo vemos. Para la división, lo que yo tengo que hacer, bueno, en este caso teníamos 16i más 56i cuadrado. Vamos a poner el mismo. 16i más 56 y cuadrado dividido 12. Dividido 12. Esto de arriba lo puedo achicar un poco, o sea, no achicar, pero sí cambiarle, el i cuadrado es menos 1, así que esto quedaría menos 56, o sea, este quedaría 16i menos 56 sobre 2i.
Lo que se hace en las divisiones es multiplicar arriba y abajo por lo mismo que esté acá abajo. O sea, acá está este 2i, entonces voy a poner 2i sobre 2i. Y ahí hacemos la distributiva de todo. O sea, hago este por este y abajo se multiplican entre ellos. Entonces, vamos a hacer el 16 por 2, que nos queda 32 y cuadrado menos 56 por 2 nos va a quedar 112 y sobre 4 y cuadrado. Entonces, acá puedo sacar los que son los cuadrados, o sea, el 32 va a acomodar como menos 32, menos 112i, sobre, y este también se va a transformar en menos 1, así que abajo va a quedar menos 4. Y acá podemos separar cada denominador con el numerador, o sea, hacer estos dos, ahí, o sea, este con este, y este con este. Entonces, esto me va a quedar menos 32 dividido menos 4, me da 8. Y menos 112 dividido menos 4, te da más 28. Entonces queda más 28i. Este es el resultado que me quedó de esa división. 8 más 28i. Entonces es lo que voy a venir a poner acá, a esto. Todavía encima tenemos que seguir este, así que este va a ser, de un lado me quedó z más 4, y del otro lado toda esa división que quedó 8 más 28i. Entonces ahora lo que me falta es pasar este más 4 para el otro lado restando. Entonces lo sigo desde acá, me queda que z es igual a 8 más 28i menos 4. Y ese 4 se puede juntar con el 8. 8 menos 4. Entonces me queda 4 más 28. Y ahí nos quedó el resultado. El resultado final. Es que ella te pone ahí, ¿ves? Parecería que no hay un montón de cosas, pero en realidad uno va aplicando todas estas propiedades, la multiplicación, la división, las sumas y las restas. Claro. Como todas las cosas. Bien. Bueno, de estos, probá a hacer el B y el F de tarea. Si vos ves que se Bueno, te complica mucho, decime y te preparo algo más simple para que empieces primero con las sumas y las restas, otro de multiplicación, porque por ahí así, empezando a hacer todo junto, te empezás a hacer unos líos bárbaros, no sabes para dónde correr con los números. Entonces, por lo claro. menos que hagas 1 o 2 ejercicios de suma, 1 o 2 de multiplicación, o para que vos te vayas poniendo canchero también. Aparte, esto hace 1000 años que no lo tocas encima. Sí, O sea, es como de golpe va a ser todo junto, como que por ahí te recontra marea. Vos probás, si te sale el B y el F, bien, buenísimo. Ahora, si te empezás a marear mucho, avísame y te hago como unas tareas más fáciles para que no te enrosques tanto. bueno, dale. Más que nada, no.